Bien, pues en lo que se va colocando la siguiente exposición para ahorrar minutos, vamos a saludar nuevamente. Estamos en el Seminario Internacional sobre París 2024. Esta es la tercera y última sesión del tercer curso. Con esta sesión el día de hoy, 27 de julio, terminamos este seminario vía Zoom. Tenemos pendiente una visita a Claro Sports en los siguientes días, la próxima semana. Ya les pondremos en aviso para quien quiera acompañarnos. Y bueno, está aquí ya el profesor Jorge Alberto Vadillo Nieto desde Pachuca. Ya acaba de exponer hace unos minutos Hugo León Centeno del Departamento de Humanidades de la Ibero de Puebla. Y pues te cedo la palabra, Jorge Alberto Vadillo Nieto, para que presentes a Fernando Segura, nuestro invitado. Gracias, Samuel. Pues muy buenos días a todas las personas que están presentes en este momento. Pues gracias por acompañarnos. Y efectivamente vamos con la segunda charla de esta última jornada del curso número 3. Y bueno, misma que va a estar a cargo del doctor Fernando Segura Millán Trejo, a quien le doy la más cordial bienvenida, a quien tengo el gusto de volver a saludar. Fernando, bienvenido, muy buenos días. Y bueno, pues compartirles también, como lo hacemos habitualmente, pues lo que es la hoja de vida, en este caso la trayectoria académica, la trayectoria profesional de Fernando Segura Millán Trejo. Y bueno, pues comenzar mencionándoles que es doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Cuenta con un postdoctorado en la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro, maestro en políticas públicas por el CIDE, y cuenta también como formación, digamos, su primera carrera con una licenciatura franco-argentina por la Universidad del Salvador, esto es en Argentina, y también por parte de la Universidad La Sorbona. Esto como parte de su formación académica. Y ya en el plano profesional, bueno, pues Fernando ha tenido participación también en medios de comunicación, evidentemente con temas relacionados con el deporte. Y en este orden de ideas, el doctor Fernando condujo la serie Tertulias desde Qatar para el Canal 14 de México, esto durante el año 2022, en la celebración de dicha Copa Mundial. Además, también en el ámbito de las publicaciones, el doctor Fernando es compilador del libro Messi, 10 miradas sobre el 10, esto publicado por Ediciones Urano. También ha sido colaborador regular de SICOM, esto en Puebla, y de Radio Francia Internacional. También realizó investigación de campo en el Mundial Femenil de Francia 2019, cubrió los Mundiales de Rusia 2018 y Brasil 2014, así como los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. El doctor Fernando también ha sido becario del CONACYT, la FIFA, la UEFA y The British Academy. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, también profesor del CIDE en México y profesor visitante de las universidades de Sheffield y Leicester en Inglaterra. Compilador de la revista Historia Internacional del CIDE, Histor número 72, también de la publicación, bueno, en este caso que es Historia de los Mundiales, el Histor número 65, Historia de los Juegos Olímpicos, y del número especial de la revista Gestión y Políticas Públicas sobre el deporte. Bueno, pues esta es la hoja de vida del doctor Fernando Segura Millán Trejo, a quien damos el uso de la palabra. Bienvenido. Hola Jorge, un gusto saludarlos. Gracias a ti y a Samuel por la invitación. Estoy intentando compartir pantalla, pero o sea, solo me sale la pantalla donde estás tú, Jorge, y no puedo acceder al PowerPoint. No sé si me tienen que dar otra autorización. A ver, vamos a checarlo para que... Se supone que ya está habilitado el permiso para que puedas compartir, pero dame un momento. Sí, Es que tienes que poner primero, Sí, Fernando, en tu pantalla, activa tu PowerPoint. ok. Tiene que estar Bueno, abierto ahí en pantalla completa y luego buscas el cuadrito de Zoom y le pones compartir y ya lo jala. ok. A ver, no me deja hacerlo, pero déjame ver. Sí, ya lo abrí el PowerPoint. Ahora, lo que pasa es que lo tengo que minimizar para abrir la... Ajá. Sí, ahí trata de localizar el Zoom cuando esté abierto el PowerPoint y luego ya lo identifica. A ver, veamos.
compartir, veamos, ahí está, sí, ahí Ahí está. está, ya se ve. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, siempre esto es un estrés inicial, ¿no? Así que, bueno, evacuado el estrés. Bueno, espero que disfrutemos. Miren, presenté un PowerPoint, pero no se crean que va a ser una ponencia académica aburrida. Es simplemente un intento de ordenar algunas vivencias y algunos estudios y que podamos dialogar. Me conecté un ratito antes, estaba escuchando lo que decían de la inauguración, ya hablaremos de eso. Yo quería compartirles, tuve el privilegio, realmente más pasa el tiempo y más lo veo así, un privilegio que me costó mucho trabajo, pero bueno, haber estudiado el doctorado en Francia fue toda una prueba en mi vida. Y bueno, me familiaricé, fui directamente a estudiar con un sociólogo del deporte, con Patrick Mignon, en la casa de estudios que ya mencionó Jorge Vadillo, y realicé una tesis que les voy a comentar después de dar un panorama muy breve. Quiero dedicar esta ponencia a mi madre, a Laura Josefina Trejo Campos, que se me fue al cielo antes de que me fuera a Qatar. Y bueno, estas cosas me ponen muy sensible. Ayer veía la inauguración y cada quien le da un sentido diferente. Yo lo viví desde lo emocional porque me recordaba mi etapa allá en París, me recordaba a mi madre, me recordó un evento que organizamos, del que hablaré, allá bajito de la Torre Eiffel. Entonces, primero quería comentar lo que me encontré cuando llegué al doctorado, en el sentido de, a ver, ¿cuáles fueron los autores? Mi área es la sociología, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo por salir un tantito de la sociología, pero voy a empezar ¿no? por mi alma mater, que es la sociología. Y cuando llegué allá, digamos, los autores que me encontré, las universidades que ya venían trabajando desde los años 80, fíjense y compárenlo con lo que puede ser en México, cuando han empezado los estudios del deporte o en otras latitudes. En Francia yo detecté que desde los años 80 se estudiaba en las universidades con diferentes autores. Jacques de France es un sociólogo e historiador de la Universidad de París 10 en Nanterre, ahí donde empezó el mayo del 68, una universidad muy rebelde. Dio clases Foucault en algún momento por ahí, con diferentes estudios sobre lo que es el deporte, sí, la constitución del deporte, un poco inspirado por Norbert Elias, por Eric Dunning, pero al mismo tiempo, e inclusive desde antes, solo que en un ámbito que primero era un ámbito intelectual y después permeó en las universidades, toda la escuela crítica de Freud, ¿no? Me estoy hablando de Freud y de la inspiración marxista de Jean-Marie Brown, ¿no? Un sociólogo crítico sin concesiones para el deporte y digamos, fue el coordinador de una revista que se puede encontrar en internet, que se llama Quel Corps, quiere decir qué cuerpo, qué tipo de cuerpo, sería el título de la revista traducido al español, donde desde fines de los años 60 hasta inicios de los 80 se criticó sistemáticamente al deporte, ¿no? Como un objeto de alienación, enajenación, opio del pueblo, retomando esa tesis marxista, ¿no? Sobre todo de un gran distractor. Podemos estar de acuerdo o no, pero es parte digamos, del cuerpo académico que estuvo presente durante años en Francia y que tiene todavía alguna vigencia y que todavía cuenta con algunos discípulos en algunas universidades en Francia, ¿no? Y luego, digamos, para los sociólogos, el gran legitimador en Francia de estas temáticas fue Pierre Bourdieu, ¿no? Que ahora voy a comentar algunos artículos que fueron puntapié para que otros sociólogos jóvenes se animaran a entrarle al deporte. Y luego hay una rama que hoy tiene mucha vigencia, que no ha tenido tanto eco, pero que es toda la sociología de la organización, ¿no? Que en Estados Unidos está muy en boga, que en México también ha permeado en la casa donde yo estudié la maestría y luego trabajé en el CIDE. Se estudia mucho la sociología de las organizaciones y, digamos, hay un sociólogo francés, Michel Crozier, que hizo toda una serie de investigaciones en usinas, en fábricas, y que a partir de ahí eso se empezó a aplicar a algunos aspectos como es la organización del deporte.
Bueno, Pierre Bourdieu, para ir al grano, ¿no? Y prometo no aburrirlos mucho, pero bueno, espero contribuir con algo a este diplomado en el sentido de hablar un poco de teoría y también un poco de vivencias, que ya iré también a lo emocional. Pierre Bourdieu publicó, fíjense, en el año 80, un artículo en un compendio que está traducido al castellano como Cuestiones de Sociología, pero yo quería poner los títulos originales, sobre todo para que vieran los años en que esto se publicó. No sé cómo está traducido al castellano, porque como yo estudié allá, digamos, estos libros los tuve, que fueron mis libros de base, cuando yo me fui en 2006, fines del 2006, y en 2007 estaba leyendo estas lecturas, ¿no? ¿Cómo se puede convertirse en deportista? Es un artículo buenísimo, a mi entender buenísimo, que escribió Pierre Bourdieu en ese compendio, que lo recomiendo mucho porque es una forma de divulgación de su sociología. Es una sociología bastante densa, pero en este libro, Cuestiones de Sociología, es un compendio de conferencias que Pierre Bourdieu fue dando por el mundo, en Francia, en Estados Unidos, en Japón, y se publicaron. Entonces son artículos muy cortitos. Y luego, ya una sociología un poquito más formal, él propone un programa para la sociología del deporte en el libro Cosas Dichas, que en francés fue traducido, fue escrito, perdón, publicado más bien, en el 87. No sé en qué año está publicado, pero está traducido al castellano. Pero regreso un momentito con la obra de Pierre Bourdieu. Si alguien no lo ha descubierto a Pierre Bourdieu, bueno, entonces esta es mi contribución teórica, y quienes ya lo dominan, bueno, me ayudarán, si quieren preguntarme algo. Mi tesis no tuvo gran influencia de Pierre Bourdieu, pero sí es un autor que uno va a Francia y tiene que estudiar los principales autores también del país, ¿no? Pero esto me parece muy interesante porque Bourdieu plantea, en sintonía con su sociología más amplia de diferentes campos de la sociedad, cómo el deporte es en sí una propia esfera, ¿no? Con sus propias lógicas, sus propias reglas, sus propios actores que compiten por la exclusividad de los recursos. Un ejemplo más claro que esto es la competencia, digamos, por la transmisión de la imagen de los Juegos Olímpicos y por los actores que ustedes mismos estaban comentando para dar un ejemplo relacionado con los Juegos Olímpicos. Yo lo he aplicado un poquito más al fútbol. Y en cuanto al individuo, a la práctica del deporte, esta teoría de Bourdieu influenció ya investigaciones mucho más específicas. Christian Posiello, por ejemplo, es un sociólogo que trabajaba con Bourdieu. No era discípulo de él, pero que sí convivía. Y él empezó a estudiar con esta idea, ¿no? de un deporte, el deporte como una esfera dentro de la sociedad, y cada deporte como una subesfera, ¿no? El rugby con sus propias, obviamente, ¿no? Su historia, el rugby hasta los años 80, junto con el ciclismo, era el principal deporte en Francia. Hoy lo es el fútbol, muy probablemente. Hubo una inversión y ahí vamos a ver qué pasó, por qué el fútbol hoy es el principal deporte, cuando en los años 80 lo era el rugby, y lo sigue siendo en algunas regiones del sur. El alpinismo, el ciclismo, el boxeo, paracaidismo, estas fueron tesis que los alumnos de Posiello en la Universidad París 11, que queda en el otro, o sea, Nanterre queda en el norte de París, afuera, en los suburbios, y París 11, en el suburbio de Orsay, queda en el sur, bien en el otro extremo, ¿no? Ahí se crearon, en todas las universidades se empezaron a crear unidades que se llaman STAPS. Las unidades STAPS son unidades de formación, técnicas y de ciencias aplicadas al deporte. Entonces, en esas unidades, desde los años 80, además de la biomecánica y todas las ciencias del deporte, se estudian ciencias sociales. Entonces, esto le dio, digamos, una gran repercusión a las tesis de maestría y de doctorado, sobre todo en las universidades francesas. Y luego otra institución, esto es muy importante, y piénsenlo para México, ¿no? Si hay alguna equivalencia, ya me lo dirán. El Instituto Nacional de la Educación Física y del Deporte, que ahora se llama Instituto Nacional de Educación Física y la Performance Deportiva, fue también un laboratorio de estudios, además de la psicología y todas las ciencias del deporte,
para el laboratorio de sociología del deporte, ¿no? Para mi gran fortuna, yo me fui a un país donde la sociología del deporte, cuando yo llegué, ya tenía un peso de al menos 2 décadas. El INSEP, este instituto del cual les estoy hablando, creó una serie de cuadernos de investigación. Y ahí publicaron muchos de estos investigadores. Y una de las mujeres pioneras, Catherine Louveau, se dedicó a hacer una crítica, no una crítica marxista como Jean-Marie Brown, pero una crítica inspirada en Pierre Bourdieu. La sociología de Pierre Bourdieu es una sociología referida a la dominación social, cómo el fútbol está dominado por tradiciones viriles. Aún, a ver, cuando ella lo empezó a estudiar a mediados de los años 80, imagínense, el fútbol femenino no es o no era más bien lo que es hoy. Entonces, con mucha más razón, esta tesis aplicaba y sigue hoy aplicando, ustedes lo comentaban, en la elección de las transmisiones deportivas. Claramente el fútbol masculino lleva todas las de ganar todavía, amén del crecimiento espectacular que ha tenido el fútbol femenino, y el cual me encanta. Miren, otro tema que no voy a entrar en él porque es tema más del fútbol, pero que tiene que ver con los estudios del deporte y que tuvo mucho auge, y estos temas han permitido, guste o no el fútbol, y a mí por momentos me gusta y por momentos me disgusta, no es la cuestión, me dedico a él, eso sí. Mi director de tesis, aquí está en una foto, Patrick Mignon, participó en un número especial que se realizó en la revista, una revista intelectual, una revista de divulgación de ideas, de debates, que se llama Esprit. En 1985, no sé si alguien recuerda el drama de Hazel. Jorge Vadillo, no sé si tú recuerdas el drama de Hazel en 1985. Eh, si quieres comentar algo, si no lo explico yo, no hay ningún problema. Sí, claro, como no, Fernando. Pues uno de los antecedentes más desafortunados en la historia del fútbol europeo, y que paulatinamente fue puntal para empezar a modificar ciertas políticas, o mejor dicho, implementar ciertas medidas en materia de seguridad, pues para salvaguardar la integridad pues, de los aficionados en los estadios. Esos tiempos complicados también, en los cuales el fútbol británico, pero concretamente el inglés, con los famosos, pues se involucraba mucho en este tipo de actos de violencia, de confrontaciones, de enfrentamientos, etcétera. Así es. En aquella final de la antigua Copa de Campeones, lo que hoy es la Champions League, se enfrentaban el Liverpool inglés contra la Juventus, y hubo una avalancha de los hooligans del Liverpool contra los aficionados de la Juventus. Se dio un muro y murieron aplastados 39 personas en el instante. La televisión decidió seguir con la televisión, los organizadores, la policía, el comité de crisis, decidió seguir con el partido para evitar dijeron ellos, y esto es un tema de estudio hoy en las universidades y en cuestiones de seguridad, decidieron seguir con el partido para evitar una catástrofe mayor. El partido se jugó, fue televisado, el drama fue televisado, y a partir de ahí lo que sucedió, ¿por qué en Francia esto tuvo? Bueno, primero fue un drama europeo, un drama que implicaba una competición como era la Copa de Campeones de Clubes de Fútbol, pero además de las sanciones de la UEFA, la televisión francesa fue a entrevistar a los hooligans franceses, mayoritariamente del Paris Saint-Germain, quienes reivindicaban esta cultura de la virilidad, de la agresividad, y quienes dijeron en televisión que ellos estarían dispuestos a hacer lo mismo, atacar a los rivales. Entonces esto generó un gran debate en Francia, y permitió que sociólogos, antropólogos, historiadores entraran a estos asuntos que hasta la época no eran tratados más que en círculos universitarios. Esto pasa a veces con los dramas en el deporte y en el fútbol. Cuando hay un drama surgen muchísimos debates y, queramos o no, amplían el abanico de horizontes y debates. Patrick Mignon, ¿cómo entró? Esto es muy interesante. Miren, mi director de tesis, ¿cómo entró al deporte y al fútbol en particular? No se dedicó únicamente al fútbol, porque él fue director durante 20 años del laboratorio de sociología del INSEP. Entonces estudió todo tipo de carreras de deportistas en preparación para competencias europeas y olímpicas.
Él ingresó a través del rock, del estudio del rock como fenómeno cultural. Fue a Inglaterra a hacer estudio de campo para ver cómo el rock británico había permeado en Francia, y ahí se dio cuenta de la importancia de los pubs, como de los pubs ingleses, británicos, como fuente de socialización, donde ¿qué se consume en un pub? Música y fútbol, sobre todo, y deportes también, ¿no? Pero sobre todo fútbol. Entonces, a través de ahí empezó a estudiar las culturas subalternas, y así fue como entró al fútbol, y luego se dedicó a estudiar culturas subalternas ligadas a la música, al rock y al deporte, y después se dedicó completamente al deporte hasta hace poco que se jubiló, y hoy sigue, por fortuna, sigue en el debate. Miren, voy a pasar esta parte rápido porque sé que el fútbol siempre ocupa mucho espacio y la idea no es que ocupe todo hoy, pero hubo otros antropólogos que llegaron, Christian Bromberger, por ejemplo, que hizo toda una serie de estudios sobre los grupos ultras, la posición marxista que yo les comenté, que los hooligans solo reflejan una expresión de alienación, y luego, por fortuna, vinieron mujeres a plantear otro tipo de puntos de vista desde, ¿no?, la criminología, las tensiones entre la seguridad y las libertades individuales, que es algo que puede aplicarse completamente a lo que estamos viendo en los Juegos Olímpicos. Bueno, hecho este paréntesis por el fútbol, ¿qué otros deportes se estudiaron? ¿Qué otro tipo de prácticas se han estudiado? En el INSEP, ahí donde trabajaba Patrick Millón, anteriormente estuvo Pascal Duré, otro sociólogo, que se dedicaron a estudiar prácticas urbanas en los suburbios, en lo que Francia se conoce como banlieues, son los suburbios que a veces se incendian por los problemas que hay con la inmigración, y toda la violencia que sufren y toda la violencia que a veces proyectan y que son primera plana a veces por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Bueno, el fútbol callejero, el fútbol, ese fútbol que se juega abajo de, digamos, en el cemento, abajo de los edificios, el básquet, por supuesto, el skate, ¿no?, que hoy tenemos algún tipo de representación en los Juegos Olímpicos, el parkour. Bueno, ahí en esa época se empezó a estudiar desde el INSEP, desde el instituto, insisto, INSEP es el Instituto Nacional de Educación Física y Performance Deportiva. Todas esas prácticas callejeras, urbanas, es como si desde la CONADE se estudiaran estas cosas. Fíjense lo interesante, ¿no? El Ministerio de la Juventud y el Deporte financió una serie de estudios para ver cómo impactaban políticas públicas de integración, de sociabilidad a través del deporte en diferentes municipios distribuidos a lo largo del territorio francés. Son estudios que tengo a disposición, y sobre todo esta idea, ¿no?, de concebir al deporte como un factor socioeducativo, ¿no?, más allá del deporte de alto rendimiento. Esto es lo que me parece muy interesante, que se estudien desde institutos dedicados al alto rendimiento y también desde las universidades. Y este es mi enfoque, finalmente, para la sociología que yo practico. Miren, voy a hacer una pausita pronto, antes de entrar en mi propia investigación. Hay una antología compilada por un historiador, Pierre Arnaud, sobre la historia del deporte femenino, publicada en 1999 por una editorial muy prestigiosa en la divulgación científica, y una discípula de Pierre Arnaud, que hoy trabaja en la Universidad de Toulouse 3, Christine Menesson, hizo una tesis que a mí me parece fabulosa, se puede encontrar en internet, sobre las etapas y la trayectoria de las identidades de mujeres atletas en prácticas tradicionalmente masculinas, ¿no? Y ella comparó tres prácticas, como es el fútbol, el boxeo y la halterofilia, ¿no?, el levantamiento de pesas. Bueno, eso ya me parece una innovación. Es una tesis defendida a inicios de los años 2000. Hoy Christine Menesson es profesora titular en Toulouse 3 y también en el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po de Toulouse, no el de París. Bueno, vean, algo que no podemos, más allá de estos Juegos Olímpicos, Francia está acostumbrada a organizar año tras año grandes eventos deportivos. Hace poquito realicé un informe en el cual descubrí que Francia es el país que más eventos deportivos organiza al año en el mundo. El Tour de France es uno de los eventos
Cuando no hay otro gran evento deportivo, el año pasado, por ejemplo, estuvo el Mundial de Rugby, gran evento deportivo. Pero cuando no hay otro gran evento deportivo, si únicamente hay campeonatos europeos de handball, de vóley, de lo que sea, el Tour de France es el evento deportivo más importante en Francia en promedio, ¿no? Y hay investigadores que se han dedicado a estudiar el Tour de France. A mí me encanta esta sociología de Alain Pessin, que estudia las epopeyas y los héroes en el Tour de France, ¿no? Una sociología inspirada en Howard Becker, un sociólogo norteamericano de la Escuela de Chicago, que a mí me encanta porque es una sociología muy práctica. Y también otro tema al cual no le escapamos, ¿no?, en la sociología, que son las mutaciones y el dopaje, ¿no? Pero no desde un punto de vista moral condenatorio, sino desde un drama de la profesión, ¿no? Cómo el dopaje se convierte en un drama para el individuo que recurre a sustancias que a veces mutan, ¿no?, de un año para el otro, y cómo el individuo que es detectado por los organismos antidopaje sufre toda una serie de condenas y de condena moral, cuando en realidad se trata de un drama social. La sociología siempre va a intentar buscar este tipo de mediaciones, ¿no? Cuando hay tanta condena en los medios de comunicación, en la opinión pública, la sociología va a intentar hurgar en otro tipo de razones y de enfoques. Bueno, vean, yo les decía, ¿por qué el fútbol se convirtió, nos guste o no? Y entiendo que aquí puede haber gente que no le gusta el fútbol y no hay ningún problema con eso, pero ¿por qué se convirtió en el deporte preferido hoy de los franceses? Por este triunfo. Recordarán el Mundial de 1998. Hasta ese entonces Francia no había llegado ni siquiera a una final, había participado en semifinales en mundiales y había ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, con aquel equipo de Platini, bueno, etcétera. Pero mismo Platini nunca habían conseguido alcanzar una final. En el mundial organizado en casa, en el 98, esta es la portada del diario L'Équipe, principal vehículo deportivo de la prensa deportiva en Francia, con toda una historia que después, si quieren, comentaremos. Y cómo este triunfo, ayer lo vimos a Zidane, la importancia que tiene Zidane como uno de los personajes favoritos de los franceses, descendiente de argelinos, nacido en Marsella, cómo se convirtieron en héroes nacionales. Esto es, hubo toda una serie de debates que siguen vigentes en este momento sobre la integración social a través del fútbol, a través del deporte, pero cómo un equipo de fútbol había podido constituir una mezcla entre negros, blancos y árabes. Estos son los términos utilizados en francés. Algo que en otras esferas de la sociedad, en las altas finanzas y en otro tipo de esferas, inclusive la política, no se había podido alcanzar hasta entonces. Hay sociólogos de voces críticas que dijeron que esto no era más que una reproducción del sistema colonial y que de ningún modo reflejaba una amplitud más allá del deporte. Pero bueno, lo cierto es que esto fue una realidad, el triunfo francés, que esto inspiró a millones de niños y niñas a practicar el deporte, que el fútbol ganó en visibilidad, ganó en preferencias de práctica. Hoy hay me decían el otro día en la Federación Francesa de Fútbol, con la que mantengo algo de relación, en un país Francia tiene, si no me equivoco, poco menos de 80 millones de habitantes. Puedo estar dando mal el dato, pero lo que sí tengo como dato es que tiene 2,5 millones de personas afiliadas, de niños y niñas y adolescentes afiliados a clubes de fútbol. Fíjense la proporción, ¿no?, de lo que representa el fútbol hoy en Francia. Patrick Mignon, mi director de tesis, hay un librito que después les puedo mostrar sobre el Mundial del 98, una compilación. Él planteó que estos jugadores se convertían en héroes nacionales. Y lo vimos ayer, como Zinedine Zidane sigue siendo un héroe nacional. Ya estoy por terminar esta parte, solo quería preguntarles si ustedes identifican, más allá de Jorge Vadillo, y si nadie lo hace, Jorge, aquí entras tú, ¿qué es esto? ¿Qué es esta imagen? No sé si recuerdan esto, para darles una pista, esto ocurrió en 2010.
Sí, ¿Qué ocurrió con Francia en el 2010? Vamos a dar chance, Jorge, a ver si alguien se anima. Y si no, sí, a sí, ver, sí. Sí, le entro al torito con gusto. Creo que ya sé por dónde vas, pero a ver, vamos a dar oportunidad si alguien quiere tomar la palabra. Hola, buenas tardes. Pues es cuando la selección francesa se tuvo como pelea con el entrenador, ¿no? O algo así ocurrió, que se fueron a correctísimo. huelga o algo así. Correctísimo, eso, de eso se trata. Y a ese punto quería entrar, más allá del escándalo, a la huelga. Porque esto que ocurrió en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Francia fue eliminada, México le ganó 2-0 a Francia, Francia empató con Uruguay y creo que, no sé si perdió con Sudáfrica, pero quedó eliminada en primera ronda. Antes del último partido hubo una huelga. Y aquí la historia, más allá, imagínense lo que esto produjo en Francia, una huelga de jugadores de fútbol que decidieron no entrenarse en un mundial. Imagínense si ocurriera esto en México. ¿Ustedes lo ven posible? Bueno, yo creo que nadie lo ve posible en ningún país. Imagínense esto en Argentina, en Brasil, huelga de jugadores durante un mundial. Esto provocó un escándalo de proporciones más allá del escándalo mediático, que obviamente los medios de comunicación se hicieron un festín. Yo estaba allá, yo vivía, estaba haciendo mi doctorado todavía, el cual terminé en 2011, así que 2010 estaba en pleno doctorado. Eh, Esto provocó un debate en la Asamblea Nacional acerca de si los jugadores de fútbol tenían derecho a huelga. Y lo que plantean los sociólogos, Stéphane Beau y Philippe Guimard, que fue su ayudante en este libro, es si estos jugadores eran traidores a la nación. Como se planteó en la Asamblea Nacional, hubo diputados que decían que estos jugadores que hicieron huelga en un mundial eran traidores de la nación, de la república. Y los sociólogos plantearon si acaso los deportistas, en tanto trabajadores, no tenían derecho a huelga. Es una pregunta. Imagínense que ocurre una huelga ahora en los Juegos Olímpicos, ¿no? El debate que esto puede desatar. Bueno, hay un libro escrito sobre esto. Y hay una reseña de este libro que está en francés, que es apasionante, que publicamos en uno de los números de la revista History. Jorge Vadillo, que pude coordinar. Eh, lo que hicieron estos sociólogos, además de preguntarse si los futbolistas tenían derecho a huelga, fue comparar el comportamiento y en términos de Pierre Bourdieu, de la sociología de Pierre Bourdieu, el hábitus es básicamente la historia incorporada, la historia social incorporada por los individuos en dos generaciones, la generación campeona del mundo en el 98 y sus valores, dónde crecieron, con qué tipo de valores, qué tipo de origen social tenían los jugadores, y la generación de 2010 y encontraron cantidad de diferencias estructurales en ambas generaciones. Típico análisis de sociología. Apasionante. Bueno, vean, aquí espero no haberlos agobiado. Termino con la parte del panorama que quería presentar y que incluso lo comenté con Samuel. Sam, preparé un PowerPoint me daba un poquito de... No quería ser muy académico, pero Sam me dijo, adelante, adelante, esto viene bien para... Entonces, con la autorización de Sam, aquí corto con esta parte y luego voy a entrar en la investigación de campo que realicé propiamente en mi doctorado, pero quería ver si esto que comenté les genera algún tipo de inquietud, de pregunta, alguna aclaración. Hacemos, si quieren, aquí un ping-pong, deporte que no es olímpico. El tenis de mesa es olímpico, no el ping-pong. sí, sí. No, pues Priscila. es muy Bueno, Fernando, interesante, Fernando. Fernando, perdón, es muy interesante el panorama de la sociología del deporte en Francia, que se conoce poco en México, porque muchos de estos textos, hablo los de Bourdieu, por ahí uno de Miñón, algunas cosas que se han publicado en algunas revistas de Bromberger, no están en castellano. Entonces, creo que es muy interesante el panorama que nos das y bueno, sin duda el próximo año que hagamos lo del Mundial del 2026, pues ahí tendremos un espacio para esto, hay que dedicarle más tiempo ya en otro momento, clavado solo en el tema de fútbol, ¿no? Pero muy interesante el panorama, gracias. Bueno, qué sí. alivio. ¿Alguien más ahí? Qué alivio es esto. Priscila, Sí. Priscila quiere comentar algo. Sí, con respecto a los estudios que él hablaba, a mí el evento que más me gusta es el Tour.
el Tour de France. Me gusta mucho el ciclismo. Veo las tres más importantes y este año, aparte, fue histórico porque Cavendish batió el récord de ser el que más etapas ganó a lo largo de la historia en Francia y, y justo que justo venían los Juegos Olímpicos, se hizo ese récord. Bueno, ahora creo que en los Juegos Olímpicos se hicieron la sprint ya que ganó en Benepol, em, pero el Tour me parece que para mí es el evento más importante, junto con Roland Garros, que por eso Bien, yo creo que ayer se le dio esa como homenaje a Nadal de serlo partícipe de llevar la llama olímpica, porque París es como el patio de su casa. Él, es muy importante, París para él, para su carrera tenística, y él sigue siendo el rey ahí en Roland Garros, y para mí son los dos eventos más importantes. El de rugby también fue muy importante. Yo el fútbol francés no lo sigo mucho, la verdad no es un fútbol que me interese mucho. Lo poco que seguí fue cuando Messi estuvo en el Paris Saint-Germain, pero después más que eso no vi, y cuando Messi se fue, listo, no se vio más fútbol francés. Eh, y a mí me parece que está bueno los estudios esos que hacen, aparte, en el Tour de Francia yo creo que es eh, el más complicado de los tres, de la Vuelta a España o del Giro de Italia. Creo que por todos los lugares en los que recorren es el más pesado de los tres, y es al que más importancia se le da, casi siempre en los ciclistas es al que más importancia le dan, pero este año también se vio un poquito opacado porque venían los juegos y algunos de los ciclistas se tuvieron que retirar antes porque estaban muy cerca los juegos también, que ahí tendrán que haber hecho una logística un poquito diferente, ya que venían los juegos de haberlo hecho en otra época. Ese sería mi aporte. Así es. muy Gracias, bien. Priscila. Gracias. Fernando, bueno, pues antes de seguir, de continuar hacia la recta final de tu charla, comentarte dos temas rapidísimos en cuanto a lo que mencionabas de la tragedia de Heysel, que también justamente a partir de eso ocurrió un tema muy simbólico con el Liverpool, que fue cuando se creó ese cántico del Nunca caminarás solo, en memoria de todas esas personas que fallecieron en esa avalancha, y el Liverpool inclusive modificó su escudo con las famosas rejas que mandó construir ahí a la entrada de Anfield, donde se puede ver esa frase del You'll never walk alone, y también, bueno, pues como el anterior escudo de Liverpool tenía a los costados un par de llamas encendidas, par de flamas justamente, pues en memoria de todas esas personas. Nosotros también en México, recordarás, tuvimos, por así decirlo, en los años 80, nuestro propio Heysel, en una final en el Olímpico Universitario, en una final entre América y Universidad Nacional, en esa tragedia del túnel 29, te acordarás, donde también fallecieron pues alrededor de 20, 30 personas pues aplastadas en un sobrecupo que hubo allá en el estadio de los Pumas de Universidad Nacional. Y fíjate, me quedaba mucho reflexionando en eso, como también tuvimos nuestro propio Heysel, por así decirlo acá, pero eso no sirvió prácticamente de nada para mejorar las cuestiones de seguridad en los estadios, hasta llegar no hace mucho tiempo a tragedias como la de Querétaro. Y nada más rápidamente lo que mencionabas de Francia, de esta imagen que tenías hace un momento ahí en pantalla, también mencionar rápidamente que ese fue como que la gota que derramó el vaso, porque se acordarán que inclusive Francia, para poder clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, hubo un episodio sumamente polémico en la cual estuvo involucrado Thierry Henry, en el cual en una eliminatoria, en un juego contra Irlanda, pues prácticamente se le favorece aparentemente el arbitraje, favorece a Francia,
y es lo que le da la clasificación a Sudáfrica 2010. Entonces fue como que esta situación con el entrenador Raymond Domenech, que mencionabas la huelga de los jugadores, etcétera, pues fue como que ya prácticamente la cereza en el pastel para un proceso sumamente pues contaminado, viciado, turbio, en el cual Francia se vio involucrado y que bueno, pues también era una generación ya que iba de salida y pues muchos decían es que México le ganó a la peor Francia de la historia, pues sí, pues por sí o por no, pero pues fue parte de lo que de toda esa serie de acontecimientos que desencadenaron pues ya en ese lamentable final de esa generación para Francia. Sí, mira, Jorge, hay un libro sobre esa mano de Thierry Henry que los clasifica Sí. al Mundial de 2010, un libro escrito por ¿quién creen? Por un sociólogo, para descifrar lo que implicaba el uso indebido de una mano en el deporte, ¿no? Lo tengo aquí en mi casa, pero bueno, para decirles que a veces los sociólogos de ese tipo de acontecimientos sacan libros, más allá de los papers académicos, ¿no? Esto es lo interesante. Y comentar, como dice Sam, estos temas los podemos retomar. Yo fui a Liverpool, fui a Sheffield, donde ocurrió la tragedia Hillsborough, ahí donde murieron los aficionados del Liverpool, que en realidad son tres tragedias que ocurrieron en la década del 80 en relación al fútbol inglés. La de Heysel, que fue en Bruselas, donde murieron asfixiados sobre todo espectadores italianos, producto de la carga de los hooligans del Liverpool. Luego hubo un incendio en un estadio de tercera división, no voy a entrar en detalles, y luego el drama de Hillsborough, que fue en la ciudad de Sheffield, ahí donde estuve haciendo varias estancias de investigación para desmenuzar, entre otras cosas, aquel drama que fue uno de los mayores dramas En aquel drama de Hillsborough murieron 95 personas. 95 personas, imagínense. Está grabado en la memoria de los aficionados del Liverpool y se transformó todo el fútbol británico a partir de... Pero no vamos a entrar, no es el tema de hoy, lo dejamos, como dice Sam, para otro diplomado, para el año que viene, para algún curso. Son temas que he estudiado mucho y además los he estudiado con investigadores británicos. Y decirle a Priscila, hablando de Messi, bueno, que este año publiqué un libro sobre Lionel Messi, que se puede encontrar en Argentina en este momento. Sí, de hecho Priscila se conectó ese día allá en la Ibero, estuvo siguiéndonos a través de Zoom. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, qué bien, gracias Priscila. Vean, estimadas, estimados, quiero en unos minutos resumirles lo que fue mi trabajo de doctoral, de investigación, que lo realicé desde la A a la Z en Francia, todo. Desde los cursos del seminario, de los seminarios del doctorado, la investigación de campo, la defensa de la escritura en francés de la tesis, fue todo un drama social, hablando de dramas sociales. Suena muy bonito y sí, hoy recuerdo esa etapa y cada vez le doy más importancia, insisto, ayer para mí fue de mucha emoción ver todos esos lugares en París, pero bueno, les quiero contar qué tipo de investigación y qué metodología usé y a dónde llegué. Y tiene esto, no crean que no tiene relación con lo que estamos hablando aquí en el diplomado y con lo que vivimos ayer. Pero bueno, para llegar ahí les quiero hacer una introducción. Miren, yo hice una investigación en un proyecto social. Yo les insisto, me dedico mucho al estudio del deporte social. Hoy esto se conoce como el deporte para el desarrollo y la paz. Acaba de salir un manual en inglés. Creo que está Adriana Islas Gobea aquí conectada, o la vi hace ratito, una compañera mía. Acaba de salir un manual, ahora se los muestro, sobre el deporte para el desarrollo y la paz en el sur global. Bueno, esto yo lo fui a estudiar a Francia, pero lo hice con refugiados políticos, con personas sin hogar, personas sin domicilio fijo, inmigrantes, la mayoría de las antiguas colonias, hablando del colonialismo francés, y de un mundial que es muy conocido en México, que es el Homeless World Cup, porque aquí se ha realizado 2 veces, y justamente la marca que está transmitiendo los Juegos Olímpicos forma parte, digamos, del universo de actores que patrocinan a este mundial Homeless World Cup. Cuando yo lo descubrí, tenía pocos patrocinadores y no únicamente trabajé con ese mundial, trabajé sobre todo con los muchachos, con el proyecto en Francia. Detrás del equipo de Francia había todo un campeonato social
en el cual me involucré. Ese fue mi forma de hacer estudio de campo. Me costó llegar tardé meses en encontrar un estudio de campo porque yo quería hacer algo así, una revisión de un proyecto social, una inmersión de campo en un proyecto donde el fútbol se utilizara para alguna causa social, más que deportiva, más que alto rendimiento. Y bueno, que ahí estas son fotos mías, cuando iba con mi mochilita y empecé a entrenarme con los muchachos. Esto es afuera de París, en un bosque donde hay algunas canchas municipales que la alcaldía de París nos cedía para este proyecto. En el bosque de Vincennes hay un castillo que lo van a mostrar seguramente en alguna de las pruebas de ciclismo, ahora en los Juegos Olímpicos, por eso les digo que hay mucha conexión. Este momento me hace revivir mucho este momento de París 2024, lo que fue mi trabajo de campo allá. El estudio de campo que hice fue básicamente observación participante. Eh, Hay un sociólogo también, otro sociólogo discípulo de alguna forma de Bourdieu, pero que después eh, incurrió en otras investigaciones alejadas del deporte y que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario urbano, con la violencia policial, pero bueno, él hizo una etnografía, un estudio de campo en una academia de boxeo cuando hacía su doctorado en Chicago, y ese libro se publicó en francés como Alma y Cuerpo, creo que Alma y Cuerpo se llama, ¿no? Y él describe cómo es el proceso en el cual eh, se entrena él con los boxeadores, muchos de los cuales aspiran, pero no son profesionales, y cómo su cuerpo se va transformando y cómo él va generando vínculos con los muchachos con los que se entrena. Bueno, a mí me pasaba esto con los jugadores que acompañaba en el Campeonato de Francia y con los cuales viajé al Mundial Homeless con diferentes delegaciones en 4 oportunidades. Hasta Australia viajé, imagínense el tipo de lazos que uno crea en ese tipo de estudios tan casi antropológicos, tan a profundidad, ¿no? Y yo siempre me preguntaba qué tipo de impacto había en estos jugadores en situación de precariedad, una precariedad de todo tipo, identitaria, económica, eh, social. ¿Qué les producía participar en este campeonato, ¿no? Y qué pasaba con aquellos que viajaban al Mundial. Viajamos a Melbourne, a Milán, a Río de Janeiro y organizamos el Mundial en París. Vean, obviamente este estudio tenía un gran componente de deporte y de fútbol, pero también tenía un componente en el cual yo quería saber cómo vivían estas personas. Ese era también el desafío, ir a ver dónde vivían. Esta es una imagen de un centro de refugiados que hay en Nanterre, cerquita de donde está la universidad que les comentaba, de París 10. Y muchos de estos muchachos estaban hospedados temporalmente mientras esperaban sus papeles. Algunos inclusive no recibieron papeles y bueno, quedaron en la precariedad por años. Yo iba a visitarlos en la semana antes de entrenar u otro día que no había entrenamiento para ver cómo era la vida de estas personas. Estuve 4 años conviviendo con ellos, 5, pero bueno, 4 años de forma intensiva. Y lo que encontré, se los resumo 5 años en 2 diapositivas. El impacto, digamos, les organizaba una rutina semanal. Y esa rutina semanal en algunos momentos era el espacio más ordenado de la semana. El entrenamiento, el partido de fútbol, una cierta higiene, el pertenecer a una asociación, el decir, fíjense que estos muchachos en algunos momentos quedaron desprovistos de todo tipo de presentación social. Es una sociología que yo utilizo mucho, de Irving Goffman, pero el hecho de decir, ahí lo puse en francés, pero la traducción es, soy jugador de fútbol, les agregaba una nueva faceta de su identidad, entre decir, soy homeless, soy refugiado político, vivo en la precariedad, podían presentarse en sociedad como jugadores de fútbol, de una asociación civil. No estamos hablando aquí nada de profesionalismo. Sin embargo, empezamos nosotros a recibir apoyos del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain nos prestaba sus instalaciones para entrenarnos, de la Federación Francesa de Fútbol, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio del Deporte. Entonces el proyecto empezó a crecer y muchos de estos muchachos, los más asiduos,
empezaron también a ganar diferentes tipos de estatus en el proyecto. Algunos se convertían en voluntarios, además de jugadores de fútbol, eran voluntarios para las asociaciones, y bueno, iban algunos resolviendo sus problemas migratorios. No todos, insisto. Algunos desaparecían también. No es que todos tenían una trayectoria lineal. Y aquí les pido a ustedes, esta es una imagen del Mundial Homeless en Melbourne, el primero al que viajé en 2008 con el equipo francés, integrado por un nigeriano, por un marroquí y por un lituano y un portero francés, ¿no? 8 jugadores, pero 4 en campo. Les pido que ustedes desarrollen el ojo sociológico y me digan qué ven en la imagen. Es un ejercicio que utilizo con frecuencia con mis alumnos cuando doy clases sobre estos temas. Ustedes que se dedican a la observación del deporte, que son analistas del deporte, descríbanme por favor todo lo que ven en la imagen. Escucho. El marcador para empezar. Muy bien. 7, una paliza, 7-1. Muy bien. Apenas con, no sé si 4 minutos transcurridos o 4 minutos que quedaban. Muy bien, Jorge, muy bien. Ya te califico con una nota elevada. ¿Qué más ven? Se ve diferencia física también. También, forma parte, casi que Priscila va unido tu comentario a lo que acaba de decir Jorge. ¿Qué más ven? Sí. Están viendo la esencia, bien, están muy bien entrenados. Estoy enfrente de un público muy fino en la Bien. observación. ¿Qué más ven, muchachos? A ver, veo a Israel con ganas de decir algo. Ah, caray, ahora sí. Me estaban marcando por acá, perdón, una disculpa. Ah, bueno. Creo que Francia ganó el oro en Rugby 7. Le acaba de ganar a Fiji. Se quedaron con el Rugby 7. Bueno, entre lo que dijeron Priscila y Jorge, está la observación sociológica. Nosotros fuimos al Mundial, homeless, llenos de ilusiones, llenos de expectativas, y nos encontramos con un equipo mucho más competitivo en el primer partido, y al minuto 4 son partidos de 7 minutos, 2 tiempos de 7 minutos. Al minuto 4 llevamos perdiendo 7-1. Terminó 11-2 el partido. Primer partido, imagínense la derrota deportiva y moral que esto implicó para los jugadores. Bueno, esto es algo que ocurre en este tipo de competencias que están pensadas para la integración social, para usar el deporte para otros fines. Son facetas que nos guste o no, hay que considerarlas, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de derrotas abultadas? Nosotros tuvimos que hacer todo un trabajo, fuimos con una psicóloga, fuimos con un acompañador social, éramos un staff, yo era observador, era un poco todo, ¿no? Observador, asistente. Pero tuvimos que hacer todo un trabajo de remoralizar, en el sentido de remotivar a los jugadores después de una derrota de este tipo que nos pasó varias veces en las ediciones del Mundial. Todo eso provocó, digamos, marcas en personas que ya estaban acostumbradas o que ya venían de duras derrotas sociales en sus vidas, enfrentarse a este tipo de shock. Créanme que yo escribí varios artículos sobre esto. Me llevo muy bien con los organizadores del Mundial, pero cuando empecé a escribir sobre esto no les gustó mucho porque era como decir, ¿cómo? ¿No es todo maravilloso en un mundial para homeless, todo lo que hacemos, el esfuerzo de hacerlos venir? Sí, o sea, es algo extraordinario, nunca lo he negado. Pero también ocurren este tipo de situaciones y el sociólogo, el antropólogo, el periodista, tiene que también poner el ojo en estos aspectos del deporte, en estas derrotas que produce el deporte. Y nosotros estábamos acompañando además a personas que vivían en situaciones muy complicadas. Y la clave era la continuidad. Mi director de tesis, Patrick Miñón, nos insistió muchísimo en la continuidad del trabajo social para que las derrotas deportivas no produjeran más rupturas de las que estos individuos ya habían tenido en su vida, ¿no? Entonces, el trabajo social, en el cual participaba todo el tiempo activamente, eh, era la clave del proyecto y era lo que nos permitió durante años acompañar a estas personas. Este fue el momento más lúcido y más feliz de mi trabajo doctoral. Esto fue la Federación Francesa de Fútbol, que estaba involucrada con nosotros, entendió el propósito social y desistió de hacer de los equipos de Francia equipos ultra competitivos.
y nos prestó varias veces, además de las instalaciones, entrenadores, asistentes, psicólogos, nos prestó el escenario para que pudiéramos hacer una conferencia antes del Mundial que organizamos en París, y en el cual en la conferencia pude devolver a estos jugadores a los cuales acompañé durante 4 años mis observaciones de un trabajo de campo de 4 años y medio. Bueno, digo que por eso me pongo tan sensible cuando hablamos de Francia. Y fíjense, ahora que ayer veíamos, ¿no?, el simbolismo de la Torre Eiffel, nosotros pudimos organizar el Mundial Homeless con permiso de la Alcaldía de París y toda una serie de trámites durante 2 años, y de convencer actores sociales, políticos, de ir a la Asamblea, al Senado francés, al Ministerio del Deporte, bueno, de organizar el Mundial a los pies de la Torre Eiffel. Todo esto está documentado, mi tesis de doctorado lo cuento en artículos que están escritos en francés, en español, en inglés, pero sobre todo les quiero mostrar esta imagen de lo que podía representar para estas delegaciones jugar su mundial abajo de la Torre Eiffel. Imagínense lo que fue ayer para los deportistas, lo que fue en aquel momento. Bueno, sobre esto estoy escribiendo un libro. Eh, Espero tener listo para el año que viene. Sin embargo, no, ya no me detengo, solo les quería contar que los artículos que escribí, las reflexiones que escribí, bueno, están disponibles en diferentes artículos, y hoy hay una película, sí, porque no es un documental, es realmente es una película que está en Netflix, que se llama The Beautiful Game. En castellano creo que es el juego, hermoso juego, algo así se llama. Sobre este mundial, es decir, es un tema de actualidad, ¿no? Entonces, en la película me parecen que aparecen cosas interesantes, incluso hay una escena donde uno de los jugadores ingleses tiene una especie de brote psicótico y tiene que abandonar el mundial. Esto nos pasó en la realidad varias veces al equipo de Francia. Bien, estimados, estimadas, no me voy a detener mucho, solo les quiero mostrar la última parte de las investigaciones de campo que ya posterior a mi doctorado realicé en la Eurocopa 2016. Viajé a Francia, me acredité en uno de estos festivales en paralelo a la Eurocopa, festivales que hoy se organizan en todos los grandes eventos deportivos, y hay uno en este momento en relación a los Juegos Olímpicos en Lyon, precisamente, en este mismo escenario que les estoy mostrando en pantalla. Aquí en estos festivales realmente las asociaciones han entendido que lo más importante no es la competencia deportiva, sino todos los talleres que se brindan a los participantes. Talleres de prevención de salud, de cuidados sexuales, de reproducción, hasta el uso de preservativo, digamos. Se abordan temas que pueden ser tabús en algunos lugares. Imagínense, para una delegación de Afganistán tocar estos temas no es tan sencillo como lo puede parecer para nuestro mundo occidental. Bueno, he publicado, si a alguien le interesa, sobre estas metodologías, este tipo de fútbol que se deconstruye, casi que no termina siendo fútbol. Es un fútbol que se juega en 3 tiempos. En el primer tiempo se definen las reglas, en el segundo tiempo se juega sin árbitro, y en el tercer tiempo se evalúa lo que sucede en el campo de juego, y se otorgan puntos más allá de los goles marcados. Esto es algo muy, muy innovador. Y ya para terminar, el último gran evento que he cubierto, bueno, antes de Qatar, es cierto que estuve en Qatar, a veces me olvido, pero en Francia fue el Mundial Femenino 2019, que digamos fue una celebración del fútbol femenino a nivel mundial. Y yo pude hacer etnografía durante todo el Mundial, ver la sociabilidad. Fui con John Williams, mi mentor en Inglaterra. Fuimos a hacer estudio de campo, etnografía, a los bares después de los partidos, antes de los partidos, a ver el público que asistía, a dialogar. Digamos, es un mundial que tuvo mucha presencia de Estados Unidos, que ganó Estados Unidos, con un equipo bueno, un equipo sensacional. Nunca me hubiera imaginado identificarme con un equipo de los Estados Unidos, pero bueno, este equipo femenino era, miren, lo que eran los estadios. Aquí en este estadio se están jugando los Juegos Olímpicos. Aquí jugó Argentina esta mañana, fútbol. Aquí jugó también Francia, el equipo femenino, el otro día. Y ya para concluir, hubo un festival social. En este escenario del Mundial Femenino se abordaron talleres de género, sobre todo, fue la temática
la temática dominante, y las jóvenes líderes que animaban los talleres eran jóvenes líderes de los proyectos sociales de más de 40 países. A esto me he dedicado en los últimos años, y ya para cerrar, lo que me pidió Samuel, y para que charlemos unos minutitos, ¿qué tipo de impacto podemos... A mí me hubiera gustado ir a cubrir los Juegos Olímpicos, pero tuve que elegir entre el libro de Messi y ciertas cosas que estoy haciendo. Desistí. Eh, Tengo más especialidad en el fútbol, es cierto. Fui al Mundial de Qatar, hice televisión pública. Los Juegos Olímpicos los veo con otros ojos, los veo en la televisión, a veces escucho en la radio, pero hay toda una serie de debates en este momento sobre el legado inmaterial de los Juegos Olímpicos, el legado material, el legado inmaterial, qué tipo de legado va a quedar después de esto que vivimos, más allá de la ceremonia y todo su simbolismo. Es el tema de estudio en las universidades. Aquí tengo un libro, ya con esto cierro el PowerPoint y charlamos, que es lo que más me gusta, conversar. Tengo un libro donde se habla de todos estos temas, que fue publicado por este que les estoy mostrando en el PowerPoint, digamos, acá lo tengo en mi casa. Fue publicado por la Universidad de Rennes 2. Ahí pude yo hacer un balance de estos festivales sociales que les estaba mostrando en Lyon, en la Eurocopa, en Moscú, en Río de Janeiro, en el Mundial. Bueno, ahí publiqué un artículo con investigadores franceses que se dedican a estos temas, analizar el impacto social de los grandes eventos deportivos. Así que bueno, estimadas, estimados, solo decirles que hay una nueva revista para aquellos que están en el mundo académico y que quieran de repente animarse a publicar, que está coproducida entre Suiza y Francia. Se llama Los Deportes Modernos, y que el primer número estuvo dedicado a los deportes de montaña. Son deportes que no tienen peso en los Juegos de verano, pero sí tienen mucho peso en los Juegos Olímpicos de invierno. En el segundo número, que acaba de salir este año, publiqué ahí con Patrick Miñón, mi mentor de la tesis de doctorado. Publicamos, fíjense lo que publicamos. A mí me dijeron, ¿por qué no nos propones un artículo sobre Lionel Messi? Porque sabían que yo venía estudiando a Lionel Messi. Les dije, sí, podría mandarles algo sobre Lionel. Me encanta Lionel Messi. He dedicado también varios años de mi vida a su estudio. Pero hay otro tema que vengo trabajando, que le puede interesar aquí a Samuel y a Jorge Vadillo, que es el barrismo social en Colombia. ¿Alguien sabe lo que es el barrismo social? Es bueno que estoy introduciendo novedades. Sí, yo ya tuve oportunidad de conocer un poquito acerca del tema. Es, dicho de otra manera, pues tratar de darle un giro a todas las acciones que llevan a cabo las barras, transformar lo que es el tema de violencia, confrontación, territorialidad, transformarlo en expresiones o manifestaciones artísticas y culturales, ¿es correcto? Correctísimo, correctísimo. Nota 10 hoy Jorge, nota 10. La Bueno, dedicación gracias. de la participación. Sí, en efecto. Este tema lo he ido a estudiar a Colombia varias veces, invitado por el Ministerio del Deporte, por la Alcaldía de Medellín. He tenido el honor de ir a observar, sobre todo, ir a dar unos seminarios, pero sobre todo me ha servido a mí para observar estas transformaciones sociales de una barra que uno pensaría, según los medios de comunicación, que son lo peor del mundo. Y cuando uno ve este tipo de proyectos sociales, ahí nos damos cuenta el poder transformador que puede tener el deporte. Si uno canaliza esa energía, que puede orientarse a la agresividad hacia el trabajo social, hacia las expresiones artísticas. Bueno, esto publiqué en esta revista suiza, franco-suiza. Es lo último que tengo publicado, y si a alguien le interesó alguna de las cosas que comenté, no soy muy activo en redes sociales, pero bueno, tengo una página en academia.edu donde está todo lo que comenté, todos los artículos están subidos ahí, y tengo un Instagram que tuve que abrir por el libro de Messi, que me dijeron en la editorial, no puede ser que no tenga redes sociales. Y bueno, para no ser individualista en este mundo tan individual de las redes sociales, lo abrí con dos colegas, con Adriana Islas Gobea, socióloga de la UNAM y en México, maestra en Historia Internacional por el CIDE, y con Daniel Garnica, entrenador profesional de fútbol, donde estamos divulgando
al modo de Instagram, algunas de estas investigaciones. FAD.deporte social. Y bueno, muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido. Vengan las preguntas o los comentarios. Aquí terminamos. Muchísimas gracias a ti, Adelante. Fernando, con el gusto de haberte recibido en esta sesión. Samuel, perdón, creo que ibas a comentar ¿Alguien tiene algo. alguna pregunta o comentario? No, nada, agradecerle a Fernando, pero alguien si tiene preguntas o comentarios que quiera hacer, adelante. Yo quería preguntar algo. En eso que estabas hablando del barrismo en Colombia, ¿se habla de cuando asesinaron jugadores y eso, o Sí. es solamente el proyecto social? No, surge, de hecho, el barrismo social tiene una historia con esos episodios. Claro que se habla, es un tema que surge, Porque hay mucha gente que se olvida de lo que ha cambiado las barras en Colombia, lo que eran antes y lo que son ahora. Sí, están cambiando, es un proceso bastante inestable, sigue habiendo violencia, siguen habiendo enfrentamientos, pero también hay un acervo cultural ya muy importante de actividades culturales, de actividades artísticas, de paz, de treguas, de hacer que la banda sonora de la ciudad toque con las bandas de las hinchadas, cosas fabulosas. Hay una transformación muy importante, pero está presente, digamos, hay un ejercicio de memoria que se tocan en los talleres con los barristas sobre la historia de Colombia, sobre la historia de la violencia, sobre ejercicios a los cuales he asistido de exploración incluso autobiográfica de la violencia que han sufrido los integrantes de las barras en su propia familia, en sus propias vidas, en relación al entorno. Así que sí, esto es algo, a mí me da mucho orgullo porque es una transformación bien surgida del sur global. Aquí no hay ninguna receta europea que nos esté explicando cómo transformarnos socialmente, ¿no? Esto ha surgido desde los barrios y siempre tengo la esperanza, aunque es muy difícil, que se expanda. Creo que en México es muy factible que esto pueda suceder, incluso más que en Argentina, donde las barras tienen otro significado. Pero en México, donde las barras, y esto lo sabe muy bien Samuel, en la Ibero lo han trabajado muchísimo, las barras en México tienen una connotación muy juvenil, surgen como un fenómeno juvenil, creo que podemos aprender mucho de Colombia. Pero bueno, miren, termino hablando de fútbol, cuando en realidad quería hoy presentarles un panorama un poco más amplio de estudios del deporte en Francia. Bueno, Sam. Adelante, pues muchas gracias, Fernando. Muy buena tu exposición. Creo que enriquece muy bien el cierre de nuestro seminario y te agradecemos mucho el tiempo. Perfecto, un gusto, estimados. Bueno, Estás invitado ya para el otro año que hagamos el de fútbol espectáculo, el del Mundial. ok. ¿Hoy termina el seminario? ¿Hoy termina? Hoy termina así, ese es el tercer mes. Llevamos 12 sesiones. Ok, bueno, ok. Qué gusto haber participado en el cierre. Bueno, aquí estoy. Queremos Entonces, llegar a tu constancia y pues muchas gracias. un gusto, muchachos. Ya termina hoy, ¿no? Aquí terminamos. Sí, Sí, vamos a continuar. Voy a dejar de grabar esta sesión nada más para cerrar. ¿Quieres decir algo, Vadillo, para cerrar? No, nada, muchísimas gracias, Fernando. Todavía nos quedan 3 charlas. Te invitamos a que te quedes. Si tu agenda te lo permite, terminamos alrededor de las 2:30 de la tarde. Todavía va a exponer Samuel, va a exponer el doctor Erasmo Sarazúa. Todavía yo estaré cerrando un poco más tarde con un tema relacionado con Claro Sports, así que estás cordialmente invitado a permanecer por acá con nosotros. Me quedo conectado, listo. Muchas gracias. Gracias.